referido al versículo, está referido al versículo que aparece en la Biblia en el Salmo 91. Versículos 5 al 11 dice: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que de noche destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Y en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, de gran temor entre la gente de todo el mundo, este es un salmo muy adecuado, porque la gente tiene miedo. Lo que le han inculcado a la gente es miedo. Y quiero comenzar con ustedes compartiendo una porción del capítulo 30 de Consejos para la Iglesia. Consejos para la Iglesia de Elena de White, capítulo número 30, en la página 297, dice así. Capítulo 30 es muy cortito, pero resalto esta porción. Debemos hacer todo lo que podamos para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no miremos la iniquidad que se practica en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos para que esas cosas espantosas no penetren en nuestra mente. Página 297, le digo a Leonor, creo que tiene el libro ahí. ¿Lo tiene? Sí. Página 297 al final de la página. Entonces, esta recomendación de Elena de White es absolutamente importante para nosotros en este tiempo de la historia, porque la televisión y todo lo que nos ha estado mostrando durante este año y medio o más todavía, ya estamos casi cumpliendo 2 años de pandemia, ha hecho que la gente tenga mucho miedo y a la gente le parece que el bicho este que anda dando vuelta es invencible, porque ha matado a tanta gente, nos hacen creer, ha matado a tanta gente que parece todopoderoso y nos hace olvidar las palabras del Salmo 91 y todas las promesas de la Biblia que el Señor nos da de que Él es el todopoderoso y que Él puede curarnos y puede sanarnos de nuestras dolencias e impedir que las plagas nos caigan. Vivimos para hacer su voluntad. Y esto es lo que yo quiero que veamos en esta reunión. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios y qué es ser fiel en estos días? Al iniciar la reunión, les pregunté acerca de Fabián Guerrero, joven de 30 años que falleció esta semana. Y nosotros nos preguntamos como algo que es absolutamente lógico. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué una vida joven? Alguien que recién se había casado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo usaste algunos años más? Estamos en momentos de prueba, estamos en momentos finales de la historia de la humanidad. ¿Por qué Fabián se tiene que ir? Y ahí es cuando el Señor nos dice, crean en mí que todo lo que yo hago, lo hago sabiendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Porque las dolencias de otros fortalecen su fe o fortalecen nuestra fe también, al ver cómo obra Dios. En los pedidos de oración que hicimos hace más de media hora, yo les mencioné la hija de mi pastor, del pastor de nuestro distrito acá en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Ella desde los 2 años, ahora tiene 6, desde los 2 años viene luchando contra un cáncer
contra la leucemia. Y cuando parece que está por ganar, otra vez reaparece el cáncer. Y nosotros oramos y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, alguien tan pequeñito tiene que sufrir tanto? Casi que vive internada en un hospital de Buenos Aires que están tratando de salvarle la vida. Nos contaba nuestro pastor que todos los compañeritos que se internaron en ese hospital con enfermedades similares a la de ella, hace 4 años, ya fallecieron. Pero ella sigue adelante, con un estricto régimen de alimentación, no impuesto por las autoridades del hospital, sino impuestos por las enseñanzas de Elena de White, que su padre como pastor decidió que ella tenía que seguir. Nada de carne, nada de alimentos provenientes de animales, frutas y verduras lo más crudas posible, y estás superando la enfermedad. Le van a trasplantar una médula ósea dentro de 15 días, y es la sorpresa de todo el hospital y de todos los médicos de que dicen, no entendemos cómo, pero está funcionando, gracias a lo que ustedes están haciendo, porque dice la ciencia, para hablar directamente, la ciencia ya la habría declarado muerta hace 2 años, por lo menos. Pero sigue adelante y sigue dando testimonio esta familia a muchas personas que no creen en Dios por su educación y por su formación, no creen en Dios, pero ante las evidencias tienen que creer. Hace 15 días más o menos, entró en la sala donde está Emily internada, un niño al cual sus padres, los médicos le dijeron a los padres, vayan y despídanse, porque este niño no llega mañana. No hay nada más que hacerle y está para morir. Despídanse, abrácenlo, bésenlo, lo que quieran, porque ya no hay más nada que hacer. No responde a ningún tratamiento y va a morir. Y los padres fueron a abrazar a ese niño al cual ya se resignaron de que no lo iban a volver a ver con vida. Pero el pastor, el padre de Emily, que estaba allí, escuchó el informe médico, le dijo, mire, yo soy pastor de la iglesia adventista, ¿quiere que ore por su hijo? Y la madre dijo, ore, porque no nos queda más nada. Los médicos no pueden hacer nada. Tal vez Dios pueda hacer. A la mañana siguiente, ese niño estaba bien. 2 días después, el niño que estaba para morir, 2 días después, estaba dado de alta y se volvió a la casa con su hermanito. Y esa familia quedó absolutamente choqueada por lo que había pasado, por el milagro que vieron, no solamente ellos, los médicos del hospital, que es el hospital más grande de pediatría de Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica, el Hospital Garrahan, estaban absolutamente consternados, o sea, choqueados de lo que habían visto. Este niño tenía que estar muerto y ahora le estamos dando de alta. Y la única diferencia es que un pastor oró. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios obra de una manera en uno y obra de otra manera en otro? Y alguno tiene que irse del hospital dado de alta y otro pasa al descanso. Pero es que Dios mira de una forma que nosotros no podemos entender, porque nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cómo confió la familia Hassel en la Segunda Guerra Mundial? Ellos eran alemanes, estaban del lado que perdió la guerra, pero ellos no lo sabían al comenzar la guerra. Ellos creían que iban a ganar. Y esta familia
era una familia adventista que muchos años después escribió este libro, Mil caerán, publicado por la casa editora sudamericana. Debe estar en muchas de las librerías cristianas adventistas de sus países. Si pueden, cómprenlo. Yo solamente voy a mencionar 2 o 3 historias de lo que pasó a esta familia, pero no para mostrar la fidelidad de esa familia solamente. Claro, voy a mostrar la fidelidad de esa familia, pero voy a mostrar la fidelidad y el poder de Dios. Y voy a mostrar también que lo que ellos pasaron en la Segunda Guerra Mundial es la misma situación que nosotros estamos pasando y que vamos a pasar hasta el tiempo del fin. Porque quiero leerles algunas cosas, por ejemplo, esto. La familia vivía en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. El padre de familia, Frank Hassel, era colportor, trabajaba para la Asociación Alemana, y él fue reclutado en septiembre del año 39, cuando comenzó la guerra, para ir a pelear en el frente de batalla, en el batallón de zapadores. Los zapadores es un batallón especial que es enviado al frente. Primero que cualquier ejército van los zapadores. Ellos preparan el camino. Obviamente van con armas, pero su función no es atacar al enemigo, sino abrir caminos por donde pueda pasar todo el resto del ejército. Y Frank Hassel estaba en ese batallón, 1.200 hombres, con ingenieros y todo un tipo de maquinarias que les ayudaban a formar puentes, por ejemplo, y abrir caminos para los tanques y el ejército, los camiones del ejército. Y él estuvo en el frente de la batalla desde que comenzó la guerra en septiembre del 39 hasta mayo del 45, cuando Hitler se suicidó y ellos volvieron, llegaron hasta la frontera de Rusia con Asia, ¿no? El Cáucaso, la zona que es la frontera entre Europa y Asia. Eso es en Rusia. Y ellos estuvieron toda la guerra en el frente de batalla. De 1.200 soldados, regresaron 7. De 1.200 soldados regresaron vivos 7. De esos 7, 4 habían sido heridos en algún momento de la guerra. Solamente 3 no habían recibido ni un rasguño en la guerra y estuvieron 6 años en guerra en el frente de batalla. De esos 3 que no recibieron ningún rasguño estaba Frank Hassel, el padre de esta familia adventista que se había negado a pelear, de tal manera que en los primeros días de la guerra él era el mejor tirador de toda la compañía. Él era el único que siempre acertaba en el blanco. Y él pensó: Señor, esto es una gran tentación para mí. Así que el arma que le dio el ejército alemán, él la tiró a un lago y se hizo un arma de madera, la puso en la cartuchera donde tenía el arma verdadera, ahí puso la falsa, la tiñó de negro, cerró la cartuchera y nunca la abrió en los 6 años de guerra, y estuvo en el frente de batalla los 6 años de guerra. Nunca tiró un solo tiro a nadie. Y pasó una serie de incidentes a lo largo de toda esa guerra que son dignos de mencionar, y se mantuvo fiel. En medio de la guerra, en el frente de batalla, nunca hizo ninguna actividad en sábado. Nunca. Y nosotros podríamos decir: bueno, estamos justificados de transgredir el sábado porque estamos en medio de una guerra mundial. Pero Frank Hassel decidió que sería fiel a Dios y no transgrediría ninguno de los mandamientos, ni el sábado. Y cuando le pidió a sus superiores
que si lo eximían de las actividades en sábado, le dijo: ¿usted dónde cree que está? Esto es la Wehrmacht es el nombre que se le daba al ejército alemán. Este es el ejército alemán. Estamos yendo a la guerra y usted me pide el sábado libre. Usted está chiflado, está loco. ¿Cómo le vamos a dar el sábado libre? Y si viene el enemigo y nos ataca en sábado, ¿usted va a estar descansando? En 6 años nunca los atacaron en sábado. Al batallón de ellos, por lo menos. Porque había un adventista que había decidido guardar el sábado. ¿Saben? Cerca de Frankfurt existe una ciudad, existía en aquel momento, supongo que la reconstruyeron. Se llama Darmstadt. En Darmstadt, la asociación de la Iglesia Adventista le autorizó a los miembros de iglesia a enviar a sus hijos a la escuela, porque tenían clase los sábados a la mañana, 2 o 3 horas a la mañana, no más, no era el día completo. Y ustedes saben que los judíos eran mal vistos en Alemania, tenían toda una serie de restricciones, y entonces los adventistas no querían ser identificados con los judíos, tenían miedo. Entonces la asociación le dijo: manden a sus hijos a la escuela el sábado a la mañana, total es un rato a la mañana, así no nos identifican con los judíos. Y eso ocurrió en Darmstadt. Mandaron a los hijos a la escuela, porque ellos pensaron, bueno, de esta forma, el Señor, decían, esto está en el libro, ellos decían, el Señor va a entender las tremendas dificultades que nos encontramos en medio de la guerra y va a comprender que no podíamos negarnos, porque nos iban a identificar con los judíos, nos iban a arrestar y mandar a campos de concentración. Así que mandaron a los hijos a la guerra, con la esperanza de que cuando terminara la guerra, porque los alemanes creían que la guerra iba a ser muy corta, que ellos iban a estar en guerra 2 o 3 meses porque habían hecho un ejército con armas muy poderosas, y ellos decían, en 3 o 4 meses estamos de vuelta. De hecho, la guerra empezó en septiembre y todos calculaban que para Navidad ya habrían ganado la guerra, habrían derrotado a toda Europa y estarían de vuelta y se terminó la guerra. Entonces, bueno, 2 o 3 meses de transgredir el sábado no era la gran cosa. Bien, la guerra se prolongó más. Y los objetivos de la gente que decidió transgredir el sábado para que sus hijos no fueran identificados con judíos y además pudieran acceder a la universidad, graduarse de la secundaria y acceder a la universidad, se frustraron, porque en un bombardeo el 80% de los miembros de la iglesia de Darmstadt, de la iglesia adventista, murieron. Pero no la familia Hassel, porque la familia Hassel, que estaba en Frankfurt, había decidido ser fiel, aunque los identificaran con los judíos. Y yo les voy a leer una partecita, les voy a comentar algunas cuantas cosas más, pero quiero que entiendan, porque esto está pasando ahora. O sea, a través de esta pandemia se está formando un grupo de los que aceptan las directivas del gobierno mundial y los que no las aceptan porque tienen miedo, porque quieren el pasaporte para poder movilizarse, etcétera, etcétera. Y dicen, de todas maneras, esta inyección no tiene nada que ver con ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios, olvidándose que Dios nos dio un sistema inmunológico perfecto, que si nosotros seguimos las indicaciones de Dios y si las hubiéramos seguido desde que nacemos, mucho mejor. Nuestro organismo estaría perfectamente diseñado para repeler cualquier tipo de enfermedad. El Señor nos dijo cuál es la alimentación, los 8 remedios naturales, cómo es que nosotros tenemos que vivir. La mayoría no se ha preocupado de eso, pero ahora nosotros vemos qué importante que era habernos preocupado antes de esas cosas. Les voy a leer cómo era la realidad en Alemania en aquellos años
que ustedes identifiquen qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. Estoy leyendo 30 del libro Mil caerán. No era fácil mantenerse del lado contrario del partido nazi. En las tiendas y lugares públicos se sabía inmediatamente a quién pertenecía su lealtad por la manera de usar el nuevo saludo alemán, que era Heil Hitler, mientras levantaba el brazo derecho extendido. Si alguien seguía usando el tradicional Guten Morgen o Guten Tag, que quiere decir buenos días o buenas tardes, se lo tildaba de desleal al país. Elena era el nombre de la esposa de Franz, el que fue mandado al frente de batalla, la mamá de estos 4 niños, tenían 4 hijos. Hélène rehusó ceder a la presión. Y así fue como empezaron a identificarla como una rebelde. Y empezaron a observarla los miembros del partido para ver si la podían mandar a la cárcel y quitarle los hijos. Y lo peor que le puede pasar a un padre es que lo amenacen de que le van a quitar sus hijos. Pero Dios es más fuerte y Dios mantuvo a esta familia que había decidido ser fiel. Las condiciones de vida a medida que avanzaba la guerra se volvieron cada vez peores, ya que más y más hombres eran reclutados para ir al frente de batalla. Como la guerra se prolongaba y muchos morían, había que reemplazarlo, y se le empezó a reemplazar con los que había. Las granjas llegaron a ser menos productivas y la comida comenzó a escasear aún con tarjetas de racionamiento. Se requería ahora que en público cada judío llevara una estrella de amarillo brillante prendida en su ropa o en un brazalete sobre la manga. Ya no se les permitía ir a espectáculos públicos, ir a los cines, a las salas de concierto, y ni siquiera se les dejaba entrar en los parques públicos. ¿Les suena parecida esta situación? A la gente que no está, que no se ha dejado inyectar, que se le empiezan a cerrar los lugares, no puede entrar a algún determinado país, a algún determinado restaurante o algún negocio, ¿no? En los almacenes se los atendía en último lugar, sí se los atendía. Y los alemanes, que eran amables con los judíos, eran denunciados como poco patriotas. Por lo tanto, nadie quería saber nada con los judíos para no quedar marcado como ayudante o ayudador o lo que sea, que entendieran que eran con los judíos. La señora Holling era una vecina que había vivido por muchos años en el edificio de departamentos donde vivían los Hassel. El esposo de ella era soldado y ella era bien aceptada y respetada. Una mañana, mientras Elena salía de la casa para ir al almacén, vio a la señora Holling con una bolsa de compras y la esperó. Con sorpresa, notó la estrella amarilla prendida en su abrigo. Hélène nunca se había dado cuenta que la señora Holling era judía. Buenos días, le saludó Hélène con alegría. Veo que usted también va de compra. Vayamos juntas. Cuando ambas pasaron frente a la ventana de la casa de un dirigente del partido nazi, Elena vio que la cortina se abrió ligeramente y se cerró de inmediato. Su amabilidad con una judía había sido debidamente observada. Oh, señora Hassel, comenzó a decir la señora Holling, yo no sé cómo seguirán las cosas. Los vecinos que han sido amistosos conmigo durante tantos años, hoy ya no me saludan y mucho menos me hablan. En el almacén no me atienden hasta que todos
los arios, o sea, los rubios, los que no son judíos, se han ido. Algunas veces tengo que esperar afuera del negocio durante horas, horas. Y luego me dan las peores verduras. A menudo no me venden nada. Cuando finalmente la atienden, al final del día, ya no hay nada para comprar. Escuche, dijo Elena, tengo una idea. Usted me dice lo que necesita y me da su tarjeta de racionamiento y yo le compraré las cosas mientras usted espera en la esquina para que no la vean. La señora Holling tragó saliva. Señora Hassel, usted no puede hacer eso. Es peligroso aún que la vean hablando conmigo. Si la descubren, usted estará perdida. Entonces Helen le dio una respuesta que debería ser la respuesta de todos nosotros frente a las dificultades. Ella le dijo, soy creyente, Dios es capaz de proteger a sus hijos y esto nos incluye a usted y a mí. La judía no era judía, era una hija de Dios. La adventista no era adventista, era una hija de Dios. No hay discriminación, no hay por qué hacer discriminación. No hay colores frente a la vista de Dios. Él protege a todos sus hijos, solamente por ser sus hijos. Obviamente, como estaba prohibido ayudar a los judíos, también estaba prohibido proteger y esconder en sus casas a los judíos. Pero una vez una vecina vino y le dijo, señora Hassel, me han avisado que mañana vienen a revisar mi casa porque sospechan que estoy ocultando a un judío. Y esa era la verdad. Estaba ocultando a un judío, a un niño judío, para que no lo llevaran al campo de concentración. Dice, ¿usted no lo puede tener en su casa? Y si la Gestapo, que era la policía de Hitler, lo encontraba, en la casa donde lo encontraban, llevaban a todos al campo de concentración, al judío y a los que lo estaban guardando. Así que era un gran riesgo ocultar a alguien. Pero la señora Hassel dijo, a mí me gustaría que si ese chico fuera mi hijo, alguien lo ocultara. Y entonces dijo, está bien, lo voy a tener en casa. Y lo tuvo en su casa, lo tenía que tener como 3 semanas hasta que viniera la organización secreta que se ocupaba de trasladarlos y sacarlos fuera de Alemania a los judíos, y se lo iban a llevar, pero necesitaba un tiempo hasta que se organizara el traslado de ese chico, de ese niño. Y todo ese tiempo era un riesgo. ¿Y qué pasó? Pasó que alguien la denunció a la señora Hassel. Entonces, una noche llegó la Gestapo, la policía de Hitler, llamaron a la puerta y le dijeron, señora Hassel, hay la sospecha de que usted está escondiendo a un judío en su departamento. Tenemos una orden de allanamiento. Usted sabe lo que le ocurrirá a usted y a su familia si lo encontramos. Y ellos no vivían en una casa grande, con sótano o con lugares donde pudieran esconderlo. Estaba en la casa, estaba en la habitación con los niños. O sea que en cuanto entraran y buscaran un poco, lo iban a encontrar. Eso que le dijeron era una afirmación, no le estaban preguntando. Ahora le iban a preguntar, ¿está usted escondiendo a un judío? Una pregunta directa. ¿Qué hace un cristiano frente a eso? Ella estaba escondiendo a un judío. Y le pregunta a la Gestapo, ¿está usted escondiendo a un judío? Esta no era una cuestión del sábado, ni de comer carne de cerdo, ni nada de eso. Había que responder sí o no. ¿Qué responden ustedes? ¿Sí o no? La respuesta sí
es una condena para toda la familia. La respuesta no es una mentira. Pensamientos confusos pasaron rápidamente por la mente de Helen. ¿Me perdonará Dios si con una mentira puedo salvar al muchacho y a nosotros? Si digo la verdad, estaremos perdidos. Y lo que sigue a continuación de esta oración, de este pensamiento, es una oración. Señor, ayúdame. Señor, abre la puerta que tú ya tienes preparada para esta situación. Porque Dios tiene preparada una puerta para cada situación en la cual nos enfrentamos. En cada situación donde tenemos que demostrar nuestra fidelidad, Él ya tiene la salida. ¿Y cuál es la salida? ¿Decir la verdad? ¿Mentir? Bueno, veamos lo que Dios puso en la mente de Helen. Poniéndose a un lado de la puerta, ella finalmente les dijo a los policías de la Gestapo: si ustedes quieren, pueden entrar y revisar el departamento. Señora Hassel, le dijeron los militares estos, ¿está escondiendo usted a un judío? Segunda pregunta, exactamente igual a la primera. Otra vez, Helen los invitó a revisar el departamento. Y ellos no quisieron entrar. Le volvieron a repetir por tercera vez la pregunta: señora, ¿está usted escondiendo a un judío? Abriendo del todo la puerta, Helen los invitó a pasar por tercera vez y les dijo: siéntanse completamente libres de revisar el departamento y darlo vuelta como ustedes quieran. Entren. Los hombres se miraron entre sí, luego, sin decir otra palabra, se dieron vuelta y se fueron. Unos días más tarde, el movimiento subterráneo tomó al muchacho y se lo llevó al campo donde él sobrevivió a la guerra. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Dios hizo que en la mente de estos policías no pudieran ellos comprender que si alguien estaba ocultando a un judío, les abriera la puerta y les dijera: entren y revisen, lo cual era verdad. Si ellos entraban y revisaban, se iban a encontrar con que el muchacho estaba ahí. Pero Dios les confundió la mente para que ellos pensaran: nadie que esté escondiendo un judío nos va a decir que pasemos. Así que evidentemente no tiene un judío. Pero ¿qué habríamos hecho nosotros y qué estamos haciendo nosotros hoy en día, frente a situaciones complejas como la que acaban de venir hace un año, 2 años? ¿Qué estamos haciendo? Encontrarnos justificativos para transgredir la ley de Dios. Muchas veces somos así. La historia de esta familia es apasionante, porque cada capítulo de los 20 capítulos que tiene el libro muestra un milagro de Dios en esa familia. Y uno no puede creer. Y uno dice: ¿cómo es posible que esta familia haya sobrevivido de la manera en que sobrevivieron, sin ningún daño, durante 6 años de guerra? Su departamento, el edificio de departamentos donde ellos vivían en la ciudad de Frankfurt, a pesar de que toda la ciudad de Frankfurt fue demolida por bombas, miles de bombas que tiraban los aviones norteamericanos e ingleses, toda la ciudad de Frankfurt destruida, menos la casa de la familia Hassel. El edificio de la casa de la familia Hassel, el único daño que tuvo en 6 años de bombardeos de guerra fue que se rompieron los vidrios por la onda expansiva de las bombas. Ninguna bomba cayó adentro, ninguna bomba destruyó nada. Porque Dios actúa así cuando sus hijos son fieles. Ahora, otra cosa interesante es que ellos vivían en la ciudad de Frankfurt, pero se trasladaron al campo en los momentos
peores de la guerra, porque en el campo era el único lugar donde se podía sobrevivir bien. La gente del campo no fue prácticamente afectada por la guerra, muy poco. Las bombas no cayeron allí. Al final de la guerra, sí, los soldados norteamericanos pasaron por esos pueblos, pero durante la época de la guerra tenían alimentos, las vacas seguían dando leche y se hacían queso y manteca y había hortalizas y había frutas y había todo lo que se necesitaba como antes de la guerra y no había escasez. ¿En dónde no había escasez? En el campo. Y en la ciudad no había nada. La ciudad, la gente no tenía electricidad, no tenía gas, no tenía alimentos, los pocos alimentos que había estaban racionados. Para calefaccionarse no tenían casi como calefaccionarse y los inviernos en Alemania son muy duros, pero la gente del campo seguía teniendo la misma leña y viviendo de la misma forma y casi no se habían enterado de que Alemania estaba en guerra. Eso también es una enseñanza para nosotros. ¿Dónde vamos a sobrevivir mejor en los tiempos de angustia? En las ciudades, cuando se cierran las ciudades, dependemos de lo que el gobierno nos quiera dar. Y si no tenemos los certificados que el gobierno nos quiere dar, pasaremos a ser parias, como fueron los judíos. A los judíos se los acusaba de tener enfermedades y se los reunió en guetos, pequeños barrios, donde ahí estaban todos amontonados para que no contagiaran a los alemanes. ¿Le suena? ¿Le suena la estrategia? Es similar a lo que estamos viviendo ahora. Por eso tenemos que mantener los ojos abiertos. Tenemos que dejar de ser la Odisea. Porque la Odisea se caracteriza porque no ve nada, no hay ningún peligro, está todo bien. Bueno, es una pandemia, ya hubo otra pandemia. En 1918 hubo una pandemia que se llamaba la gripe española. Y pasó y murió 50 millones de personas, pero seguimos acá, estamos y ya está. Y así como pasó esa, va a pasar esta. Sin entender los movimientos proféticos que se están dando en este tiempo. Mañana comienza una reunión en Gran Bretaña para reunir a todos los líderes del mundo, incluyendo a todas las religiones, y esto lo están promocionando para decretar un día en el cual la Tierra pueda descansar frente a este cambio climático. Esta semana en Argentina, especialmente acá en esta zona de Buenos Aires, se batió el récord histórico de calor. Esto es primavera, recién está empezando la primavera, hace un mes que comenzó la primavera. Nunca, jamás en octubre, la temperatura supera los 30 grados. En octubre no, en enero sí, en el verano sí. Hace 30, 35, 38. Hizo 40 hace poco, porque cada vez está haciendo más calor. Pero 36 grados en octubre, no, imposible. Sin embargo, toda la semana estuvo haciendo más de 33 grados y el martes pasado hizo 36 grados, martes y miércoles, 35 y 36 grados. Nunca en la historia hubo un octubre tan caliente como este. Y el volcán en las Islas Canarias que está explotando y montones de desastres por todos lados hacen que la nueva agenda para el próximo año ya no sea una gripe, sino que la nueva agenda es el cambio climático, porque se está llevando al mundo a forzar un descanso semanal. Obviamente, nosotros los adventistas sabemos cuándo va a ser ese descanso. Va a ser en domingo, porque ya lo dijo el Papa en su encíclica Laudato Si, que de paso debería ser lectura obligatoria y análisis obligatorio en todas las iglesias adventistas. ¿Cómo vamos a estudiar una encíclica del Papa? Sí la tenemos que estudiar, porque nos menciona a nosotros, o sea, menciona el descanso del sábado y luego lo cambia al domingo. Y la gente está aceptando eso en este momento, empieza mañana, termina dentro de una semana, las reuniones allí en Inglaterra, en Gran Bretaña, proponiendo un descanso mundial para que el planeta Tierra no se destruya. ¿Lo estamos viendo?
no lo estamos viendo como deberíamos. Muchos no lo quieren ver. No quieren entender que comenzó una guerra mundial. Peor que esta guerra mundial. Peor. Voy a contarles otra historia de la familia Hassel. Les dije que algunos adventistas pensaron que Dios no se enojaría si ellos transgredían 2 o 3 horas del sábado. Total, el sábado son 24 horas. Si 2 o 3 horas mandamos a nuestros hijos a la escuela, todavía nos quedan más de 20 horas para adorar a Dios. Así que Dios puede darse por satisfecho, y mandaban a sus hijos a la escuela con la esperanza de que eso les habilitara continuar estudios superiores cuando terminara la guerra, pero para ellos la guerra terminó bastante rápido porque murieron en un bombardeo que destruyó la ciudad de Darmstadt. Y alguno puede pensar, Dios se vengó de esa gente que había transgredido el sábado. No, no es así. Ellos se alejaron de la protección de Dios. Ellos se alejaron voluntariamente de la protección de Dios. Ellos no creyeron que tenían un Dios todopoderoso y se pusieron en otro camino. Prefirieron el camino que les mostraba Hitler en vez del camino que les muestra Dios. Y la familia Hassel es un ejemplo de lo que Dios hace por sus hijos fieles. Como los 3 jóvenes que en Babilonia decidieron ser fieles, aunque los metieran en el horno de fuego, la familia Hassel decidió ser fiel aún en medio de los bombardeos. Y nada les pasó. Tuvieron que ejercitar esa fe bastante, ¿no? Como el caso que les acabo de mostrar, y otro caso que les voy a contar ahora, de algo que, como ellos no mandaban los hijos a la escuela, el director de la escuela y los profesores se quejaron a las autoridades nazis de que esta mujer probablemente era judía, alguna judía encubierta, así que un día la mandaron llamar de un organismo del gobierno de Frankfurt, que era nazi, y le dijeron, señora, preséntese en tal oficina. Esa oficina era una especie de cárcel gigante, y todos sabían que las personas que iban ahí muchas veces no salían. La mayoría de las veces no salían. Y se rumoraba que ahí era como una especie de sala de torturas, y que la mayoría de ahí iban a los campos de concentración o al cementerio directamente. Entonces, cuando la señora Hassel recibió la notificación de que tenía que ir ahí, dijo, bueno, se terminó aquí, porque el director con el cual tenía que hablar, el señor Springer, Herr Springer, era un nazi recalcitrante de lo peor, era conocido en toda esa localidad como lo peor de lo peor. Y ella dijo, me tocó lo peor. O sea que probablemente no voy a salir viva de esa oficina, de esa cárcel, de ese edificio. La casa parda, le decían, la casa parda por el color de los muros, de las paredes. Y entonces ella le pidió a algunos hermanos de la iglesia de Frankfurt, donde ellos iban, que oraran, porque el lunes tenía que ir a ese lugar, y le dijo a los hijos, miren, es probable que yo no regrese. Es probable que, si no regreso para el mediodía, la entrevista era a las 10 de la mañana. Le dijo, si no regreso para el mediodía, cada uno de ustedes tiene que ir a una dirección que yo les explicó, no les escribió nada, les explicó dónde tenía que ir cada uno de ellos. Los llevó aparte y le dijo, Kurt, tú tienes que ir así, a tal lugar, a la casa de la hermana fulana de tal, de la hermana de iglesia. Ellos te van a cuidar. Y al otro, Gerd, le dijo, de Gerardo, ¿no? Gerd le dijo, tú tienes que ir a la casa de otra hermana. Y a la hija mayor, Lotte, que le decían Lotte, la mandó a otro lugar. Porque dijo, bueno, si no vengo, por lo menos que mis hijos estén protegidos. Y fue.
después de mucho orar y ayunar, porque tenía miedo. Obviamente, ¿quién no tiene miedo de enfrentar una situación así? Y ella oró y se presentó en ese lugar, y cuando entró se dio cuenta que eso era una cárcel, era todo oscuro, la puerta estaba cerrada, no tenía picaporte, de afuera no se podía abrir, solamente la abría un guardia desde adentro y la cerraba, y tampoco se podía salir si el guardia no se la abría. Entonces ella preguntó dónde está la oficina del señor Springer, y fue hasta ahí y encontró a un oficial nazi del otro lado del escritorio, y les voy a leer la entrevista que ella tuvo con ese oficial nazi. Hélène entró. Detrás de un escritorio con altas pilas de papeles estaba sentado un hombre con cara roja y la nariz azul, propias de un gran bebedor. Ah, no, perdón. Esa es otra entrevista. Una vez adentro se acercó a un escritorio de roble oscuro sobre el cual había un grueso legajo y una placa de bronce pulido grabada con Galotier Springer, o sea, jefe de distrito Springer. El hombre detrás del escritorio era delgado y tenía una frente grande, cabello castaño peinado hacia atrás y ojos azules pequeños. Atrajo el legajo grueso hacia sí y le dijo: señora Hassel, tengo documentos que la condenan seriamente. Usted rehúsa unirse al partido nazi o a la Liga de Mujeres Nazis. Sus hijos no asisten a la escuela los sábados. Usted escribió una carta subversiva a su esposo. Durante años ha estado resistiendo todos nuestros esfuerzos. Todo suena muy sospechoso. ¿Es usted judía? ¿Por qué había escrito una carta subversiva? En realidad lo que ella había escrito era una carta a su esposo diciéndole que los miembros del partido nazi la estaban presionando, y para que ella aceptara unirse al partido nazi no le estaban pasando el sueldo, el dinero que Hitler le daba a las familias que tenían hijos y sus padres estaban en la guerra. El gobierno los mantenía, ¿no? Y a la señora Hassel, como no se quería unir al partido, durante varios meses, más de 6, 7 meses, no le dieron ese dinero y ya no tenía más dinero. Y esa era la carta subversiva que había escrito, ¿no? Le dice: ¿es usted judía? No, le dijo la señora Hassel. Yo soy aria, esto es descendiente de alemanes, desde hace 10 generaciones, y tengo documentos para comprobarlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué rehúsa cooperar? Entonces ella lo miró a los ojos y le dijo: porque yo soy adventista del séptimo día. Mientras hablaba, Hélène repentinamente se sintió suelta y libre. Todo el temor se había esfumado. Osadamente continuó: en los 10 mandamientos Dios nos pide que lo adoremos en el séptimo día y que guardemos ese día como santo. Las leyes de Dios siguen siendo válidas hoy. Por eso guardo el sábado. Mientras hablaba, ella estudiaba el rostro del hombre, pero no podía leer nada en su expresión severa. El hombre tomó el teléfono y habló con un asistente y le dijo: por favor, verifique si la señora Hélène Hassel es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Unos minutos más tarde sonó el teléfono nuevamente y una voz le dijo: información confirmada. ¿Cómo sabía el gobierno alemán, el gobierno nazi, quiénes eran miembros de la Iglesia Adventista y quiénes no? De la Iglesia Adventista y de cualquier otra organización o lo que fuera. Testigos de Jehová, lo que fuera. ¿Cómo lo sabían? Estamos hablando de 1940-41. Estamos en el año 2021. Pasaron 80 años
¿Creen ustedes que los gobiernos no tienen información sobre nosotros? Lo que creemos, lo que somos, cuánto dinero tenemos en el banco, dónde trabajamos, dónde estudiamos, lo que sea. Sí, lo tienen. Lo tenían hace 80 años en Alemania, lo tienen hoy día. Señora Hassel, le dijo el funcionario nazi, señora Hassel, es usted muy valiente para hablar abiertamente de guardar el sábado en este tiempo peligroso y precisamente en este lugar. Se detuvo un instante estudiándola un momento y finalmente dijo, ocurre que conozco a los adventistas del séptimo día. ¿Conoce usted a los Mayer? Helen los conocía bien. El hermano Mayer era uno de los ancianos de su iglesia en Frankfurt. Los Mayer son nuestros vecinos, continuó diciendo este funcionario alemán. Cuando nos mudamos a nuestro departamento actual, ellos nos invitaron a cenar ese primer día. Siendo que los alimentos eran tan escasos, sabemos que fue para ellos un gran sacrificio. Son muy buenos vecinos, son muy buenas personas. Tengo mucho respeto por los adventistas. Helen estaba asombrado. Los Meyer nunca habían mencionado que el cruel jefe del partido era vecino de ellos. Ahora, señora Hassel, dijo él, yo quiero llegar al fondo de toda esta situación. Usted dice que no ha recibido los pagos para el sostén de los niños. ¿Cuál cree que haya sido la razón? Por favor, dígame con toda franqueza cuál es su sospecha. Helen le contó de la permanente molestia de los miembros del partido y de su odio hacia ella porque no se unía al partido nazi. Yo quiero que usted sepa que nunca me uniré al partido, le dijo ella con todo respeto, pero con firmeza. Seguiré guardando el sábado, seré fiel a Dios, no importa cuáles sean las consecuencias. Debo seguir lo que me dice mi conciencia. Señora Hassel, admiro su espíritu, dijo el hombre poniéndose de pie. Yo voy a ver este asunto. Creo que cada uno debería ser libre para creer lo que escoja. No se preocupe por el dinero. Me encargaré de que lo reciba. Helen estaba atónita. Finalmente pudo articular unas pocas palabras en forma entrecortada y dijo, señor Springer, no sé cómo agradecerle por su bondad. Que Dios lo bendiga. Con una expresión inescrutable en el rostro, el hombre se adelantó para abrirle la puerta de salida y le dijo, señora Hassel, el señor Springer se despertó enfermo esta mañana. No pudo venir al trabajo. Yo sencillamente lo estoy reemplazando. Disculpe, pastor, no sé qué está pasando, pero no se le escucha. Perdón, dicen que no se escucha. ¿Ustedes escuchan? Yo sí le escucho bien, yo sí le escucho muy bien. Yo también le escucho bien, licenciada. Helen bajó volando las escaleras con un corazón aliviado. Obviamente, informado de su venida, el hombre detrás de la ventanilla ahora le esperaba con la llave para abrir la puerta. Le hizo una reverencia formal al dejarla salir. Unos pocos días más tarde, Helen fue notificada de que podía ir a la oficina de bienestar de los niños para recoger un cheque. Incluía todos los pagos atrasados. ¿Quién enfermó al señor Springer esa mañana? Tenía que ir. Obviamente, Dios. Las cosas que no podemos hacer nosotros las hace Dios. Pero las cosas que podemos hacer nosotros, como mantenernos firmes y fieles a Dios, las tenemos que hacer nosotros. Y entonces veremos milagros en nuestra vida. Este no es el último milagro, este es solo el capítulo 7 del libro. Faltan 13 capítulos más de milagros en la vida de esta familia que estaba enfrentando la guerra mundial y que deciden mantenerse fieles a Dios en su régimen alimenticio. El padre de esta familia
dijo, yo no voy a comer carne, ni carne de cerdo, ni ninguna carne, yo soy vegetariano. En el ejército alemán, en el frente de batalla, donde uno come lo que encuentra, pero él dijo, no voy a comerlo. Y su convicción ayudó a todo su batallón a conseguir alimentos vegetarianos en un momento en el que se le había terminado la carne y nadie sabía que el maíz, el choclo, cuando todavía no ha terminado de madurar, que todavía es blando, se puede comer. Se come la mazorca así, es medio lechoso y hasta dulce. Pero el vegetariano, en un momento de gran hambre del ejército, él vio un campo de maíz en Ucrania y dijo, voy a probar esto, total, son vegetales. Y empezó a comer y dijo, es muy rico, porque el maíz no se cultivaba en Alemania en esos años. Dijo, es muy rico. Y entonces le dijo a los otros del batallón, entonces le dijeron, ¿qué vamos a comer eso? Es la comida que le dan a los cerdos. No, pero está bueno. Y fueron y comieron y se salvó todo el batallón porque se alimentaron hasta saciarse con comida vegetariana. Y así es lo que Dios quiere hacernos entender. Yo creo que Dios hizo que este libro se escribiera. Lo escribió la hermana menor, Susie Hassel Mundi, la menor de los 4 hijos que tuvo esa familia, a instancia del hermano Gerardo Hassel, que fue un gran teólogo de la iglesia que falleció en un accidente en 1994, y él le había dicho a su hermana, ¿por qué no escribís las experiencias de nuestra familia durante la Guerra Mundial? Tal vez le sirvan a alguien. Y a mí me sirvieron, y a mi iglesia le sirvieron, porque yo las relaté en 20 sociedades de jóvenes, cada uno de estos capítulos, y a mucha gente del pueblo le sirven, porque tengo mi programa de radio, y durante 20 lunes, mi programa es los lunes, 2 horas, durante 20 lunes, una parte del programa fue para leer y comentar y explicar cada uno de los capítulos de este libro. Y ahora estoy contando otro libro sobre el doctor Ben Carson, que se llama Manos Milagrosas, porque el mundo tiene que saber que los cristianos, que aquellos que se ponen en las manos de Dios, tienen el verdadero mensaje para un mundo que hoy tiene miedo. Los hijos de Dios no tienen miedo. Si el nuevo orden mundial, llámese Nabucodonosor o como se llame, nos dice que nos va a tirar en un horno de fuego o que nos va a tirar toda una canasta llena de bichos con corona encima nuestro, no tenemos miedo porque nuestro Dios es más poderoso. Trabajamos cada día para fortalecer nuestro sistema inmunológico y no tenemos miedo. Y si tenemos que morir, pues moriremos como dijo la reina Esther. Si tengo que perecer, que perezca. No importa, pero haré la voluntad de Dios, porque para eso estoy en este momento de la historia, para hacer la voluntad de Dios. Cada cristiano tiene una porción de la tarea que se requiere en este momento de la historia. Estamos llegando al final. Estamos llevando al final de la historia del mundo. Y los cristianos, muchos cristianos, no estoy hablando solo de los adventistas, estoy hablando de muchos cristianos, no quieren ver lo que ocurre. Por el contrario, algunos adventistas y otros cristianos, evangélicos, incluso judíos judíos mesiánicos, de otras religiones, dicen, acá hay algo raro, acá algo está pasando, todos estos desastres están mencionados en la Biblia, hay una marca que se le está queriendo poner a la gente, ¿será esta la marca de la bestia? ¿Por qué hay tanta presión sobre el mundo? La gente está empezando a despertar. Y nosotros, el pueblo que recibió más luz con respecto a los eventos finales, ¿dónde estamos? ¿Estamos escondidos como conejos miedosos porque el zorro entró al gallinero o el zorro está merodeando en los alrededores o hay lobos y tenemos miedo de que nos ataquen? Dios no nos puso en este momento de la historia para que tengamos miedo. Somos la última generación y el Señor nos puso acá
para que nosotros reivindiquemos su nombre, como la familia Hassel. Nosotros no sabemos lo que es enfrentarse a un poder como el poder que tenía Hitler en Alemania, que lo desplegó por toda Europa. Recién ahora, en estos días, nosotros nos damos cuenta cómo se puede dominar a todo el mundo por miedo. Adquiere este libro y léelo. Adquiere este libro y léelo. Pero si no quieres comprarlo, no importa. Lee la Biblia, porque en la Biblia hay historias semejantes a esa y superiores también. Porque en la Biblia está Jesús, que pasó por un camino duro en el Getsemaní que él no quería pasar, porque el final de ese camino era morir en la cruz. Y Jesús le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y Dios le dijo, no puedo relevarte de esta responsabilidad. Y lo mismo nos dice a nosotros, no puedo relevarte de esta responsabilidad. Si yo te tejí en el vientre de tu madre, en esta época de la historia, es por una razón. Confío que llevarás adelante la parte que te toca. Es pequeñita. No te pido que seas tú el que vaya a predicar en todo el mundo. Te pido que prediques en tu casa. Te pido que prediques en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, en tu pueblo. Con eso es suficiente. 25 millones de adventistas que hay en el mundo equivalen a 400 personas por adventista. 400 personas por adventista. Cualquiera que viva en un pueblo de más de 400 personas ya supera la cantidad de personas a las cuales le tiene que contar el mensaje. ¿Cómo le contamos el mensaje ahora que las puertas están cerradas? Por los medios de comunicación. Tengan programas de radio, porque los programas de radio en radios FM son baratos. Requieren muy poca preparación. Háganlos atractivos, hagan programas que atrapen a la gente con temas de salud, con temas proféticos, con información, con lectura de libros, con lo que sea que puedan atrapar a la gente 1 hora por día o 2 horas por semana. Regalen libros. El tiempo es corto. Pronto no lo podremos hacer. Pronto todo estará censurado. Pronto lo que se dirá es solamente lo que el nuevo orden mundial quiere que se diga. Y nosotros lloraremos por haber perdido la oportunidad. La última oportunidad. La última oportunidad es esta. La censura ya comenzó. Hay cosas que en Internet ya no se pueden decir. No se puede estar en contra del relato oficial. Ya comenzó la censura. Se está terminando el tiempo. El Señor te está llamando. Hoy te está llamando. Despierta, ayuda a otros a despertar. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermanos, estamos a las puertas. Jesús ya viene. Que Él te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Dios lo bendiga mucho.